¿Qué tal? Muy buenas a todos. Como comenté en la última tutoría, en la videoconferencia que tuvimos, pues lo prometido es deuda. Nos quedamos por el tema 4, que no se pudieron colgar esas diapositivas, así que aquí estoy delante de ustedes para ofrecerlas, ¿vale? Este tema 4 ya titulado las manifestaciones artísticas tridimensionales en la enseñanza, dentro de la asignatura de formación disciplinar. Comenzamos con el primer punto. El primer punto, que se centra en el volumen, con lo más significativo de técnicas escultóricas, ¿no? Son todas esas que ven ustedes detrás de mí y que paso a continuación a detallar. Para empezar, la talla. La talla es una técnica sustractiva, o sea, se trata de sustraer materia, ¿vale? Simplemente pues se extrae a base de pues puntero, cincel, trépano, gubías, etcétera. Luego con ciertos abrasivos como las escofinas, las limas, etcétera, pues se va puliendo ese material. Me estoy acordando ahora del David de Miguel Ángel, ¿no? Esta escultura de 5 metros de altura de mármol de Carrara, ¿no? Extraída de las canteras de esa región de la Toscana, ¿no? Que pesa unos 5.500 kilos, que Miguel Ángel pues, estuvo tallando sin previo boceto, ¿no? Es una obra referente, ¿no? Para hablar de talla. Dentro de esta talla podríamos hablar del sacado de puntos, como una técnica auxiliar, por así decirlo, ¿no? Que una forma de reproducir diversas esculturas, ¿no? En serie, gracias a unas medidas, ¿no? que se pueden sacar, ¿no? Con este sistema de puntos que ustedes ven en la diapositiva. Luego tendríamos el modelado, que es una técnica aditiva, es decir, añadir materia, no quitar, sobre todo con materiales blandos como no sé, la silicona, la arcilla, ¿no? La terracota, etcétera, ¿no? Dentro de este modelado pues tenemos otra variante, que sería el vaciado, con el que podemos hacer copias en negativo gracias a un molde y hacer una serie, ¿no? de esculturas. Bueno, tengo un vídeo que no voy a ofrecer, pero lo puedo colgar con esta presentación. Le seguiremos en este punto de técnicas escultóricas con la fundición. Sobre todo la más conocida es la técnica a la cera perdida, ¿no? Ahí tienen a Preseo de Benvenuto Cellini, y esta técnica consiste pues en crear digamos un molde, ¿no? Un boceto. En ese boceto, que suele ser también de silicona o terracota, pues se vierte una cera, ¿no? También puede ser otro tipo de sustancias, pero la cera perdida es la más conocida. Y también se cubre de una especie de arena o digamos o material, ¿no? Como ladrillo pero molido, por ejemplo, podría ser también, que se le conoce como alma, y en esa concavidad entre el boceto, ¿no? Digamos la arcilla y la cera y ese alma, se vierte el material, que es el metal fundido, y cuando se solidifica pues se va perdiendo esa cera, que se pierde por los orificios que tiene más abajo la escultura, pues al final sale a relucir esa escultura en metal, ¿no? Un poco complejo, pero creo que pueden ver ustedes vídeos en referente a este tema de la fundición. Y por último, la técnica de la construcción, que es pues un collage, al fin y al cabo, de diversos materiales que se van ensamblando y se van uniendo unos con otros, ¿no? No deja de ser eso. Y dentro de la escultura pues tendríamos diversos tipos, la monumental y la exenta. Esto si nos referimos al ámbito arquitectónico, ¿no? Porque por su forma tenemos el relieve, que ya hablaba del alto relieve, el medio relieve, ¿no? El hueco relieve, no el hueco relieve aquel que está rehundido en el muro, el alto relieve el que sobresale más de la mitad del muro, y por otro tenemos el bulto redondo, que podría ser también escultura exenta. Bulto redondo que ahora pues estoy cayendo en esculturas sedentes, ¿no? O cristos yacentes, o podrían ser también bustos o torsos, como el torso del Belvedere, por ejemplo, podría ser un bulto redondo, o, ¿no? O estatuas secuestres, ¿no? Etcétera. Luego, el siguiente punto de la arquitectura es muy amplio, y que si os tuviera delante en un aula podríamos hablar de cada uno de los periodos. Así que es muy amplio, y prácticamente creo que os remito a unos enlaces dentro de los temas, porque estos puntos son muy amplios de tratar, ¿no?
Para empezar, que el mundo mesopotámico, por ejemplo, habría que hablar de los asirios, babilónicos, etcétera, para hablar de incluso el zigurat como elemento arquitectónico, ¿no? Importante, que pasará en Egipto a la pirámide, anteriormente la mastaba, estamos hablando del 3000, el 3000 sí, antes de Cristo, ¿no? Del 2700 antes de Cristo al 1000 aproximadamente antes de Cristo, suceden todos los imperios de Egipto, ¿no? Tanto el antiguo, el nuevo como el medio que está, ¿no? Entre ambos. Luego, en Grecia podríamos destacar el templo, ¿no? Como la Acrópolis del Partenón, o los teatros tan conocidos, la Ágora, ¿no? Como la plaza pública, que en Roma pasa a ser pues, sus foros, ¿no? Y en cambio Roma, pues, que absorbe mucho de Grecia, toda su arquitectura gira en torno a la escultura, o sea, a la arquitectura conmemorativa, ¿no? A la arquitectura un poco de pompa y de conmemoración, ¿no? Ya sea en Arcos de Triunfo, ¿no? Incluso pues, los teatros son diferentes a los griegos, ¿no? Se construyen en alzado, los griegos suelen aprovechar las colinas. La Edad Media, en cambio, es un paso, ¿no? A la era cristiana, y donde tenemos el románico y el gótico, ¿no? Y totalmente diferentes en construcción, ¿no? Entre uno de muros macizos, otro de muros altos y de esplendor, ¿no? de una búsqueda hacia lo más alto, como es el gótico, ¿no? En la arquitectura, con esos pináculos, esos contrafuertes, esos arcos no apuntados, la aparición del rosetón, ¿no? La bóveda de crucería, etc. El Renacimiento es simplemente una vuelta a lo clásico, ¿no? Es volver un poco a esos incluso al Tratado de Vitruvio, que creo que lo mencioné en el tema, esos 10 tratados de Vitruvio que lo redescubren Brunelleschi, Alberti también, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en Florencia. Y el Renacimiento, bueno, aparte de las iglesias, surgen con fuerza los palacios, también las villas, ¿no? Las villas que son muy conocidas, las de Palladio, que se pueden aprovechar, si están por Italia, pues la zona de Vicenza, que es donde se centran sobre todo las villas de Palladio, es asombroso. Llegaríamos al barroco, ¿no? Ya estamos en el siglo XVII, más recargado, más suntuoso, con un juego de contrastes, de curvas y contracurvas, de luces y sombras. Antes de llegar al neoclásico, que sería como el primer revival, digamos el primer neo de todos los que vendrán a posteriori, ya estamos en el siglo XVIII, tendríamos en esa transición de barroco a neoclásico el rococó como una forma de horror vacui, ¿no? De horror al vacío, de suntuosidad, de una ornamentación muy recargada. Y de ese neoclásico pues podríamos hablar del romanticismo, del realismo, por ejemplo. Pero nosotros nos vamos ya directamente al modernismo, que es el Art Nouveau, ¿no? Que surge sobre todo en Francia, ¿vale? Hablamos de Stock-Guimard, una compañera lo mencionó, ¿no? Esas famosas paradas de metro de hierro de forja, ¿no? de París, incluso nuestro referente como es Gaudí, aquí en España, ¿no? Modernismo que juega mucho con elementos de la naturaleza, una arquitectura como muy orgánica, ¿no? Muy habitual en Gaudí ver todas esas curvas, ¿no? que suele ofrecer en sus cornisas, en sus techos. Y por último ya entraremos en el siglo XX con la época del movimiento moderno, ¿no? El racionalismo, con la escuela de la Bauhaus al frente, ¿no? Con Mies van der Rohe, Gropius también. Tenemos a Franz Josef Gruy con esa arquitectura orgánica, ¿no? Esas casas integradas en la naturaleza, como la Casa de la Cascada. También me estoy acordando de Alvar Aalto, ¿no? Este arquitecto finlandés, que también juega un poco con ese mundo, ¿no? de integración de naturaleza y arquitectura. Podríamos hablar de muchos arquitectos, ¿no? Como Le Corbusier, etcétera, ¿no? Y bueno, incluso en el postmodernismo entramos en los años 70 con arquitectos que ustedes seguro que conocen, como Rafael Moneo, no sé, Aldo Rossi, por ejemplo, este italiano que hizo el Museo del Mar en Vigo, no sé, Robert Venturi, etcétera, ¿no? Y ya pues creo que podríamos pasar al siguiente punto, que es la escultura efímera. Efímera por el hecho de que es fugaz, ¿no? Que tiene, bueno, un tiempo determinado, como es esas obras que ustedes ven detrás mío, como la de Robert Emison, la naturaleza, esa espiral, ¿no? Tan bonita que se adentra al mar, también muy polémica, ¿no? por
por los ecologistas, ¿no? Por el trastorno que produce al medio, la obra de embalar monumentos, ¿no? Como Reichstag en Berlín, ¿no? Con Cristo. No sé, aquí tenemos movimientos de performance, ¿no? De happening, como Uli Dorner, por ejemplo, pero podríamos hablar de muchísimas obras efímeras dentro de la escultura de arena, dentro de escultura de, no sé, en fallas, por ejemplo, podría ser un buen indicativo, ¿no? Para hablar de ello. Y bueno, es un punto a tener en cuenta que podría extenderse muchísimo, pero bueno, esto simplemente es a modo de repaso, ¿no? del tema. Y creo que estaríamos ya acercándonos al último punto del tema, donde entraría la cerámica por un lado y el vidrio. Dentro del vidrio, antes de entrar en el vidrio, que ustedes sobre todo conocen, porque cuando surgen las emplomadas en el gótico, ¿no? Y aparecen esas vidrieras tan impresionantes, ¿no? Tanto como la Catedral de León, que es un referente, pero sobre todo surge en París con Saint-Chapelle, Notre Dame, etc. El vidrio ya se conoce mucho antes, ¿no? Incluso en el siglo X, XI, incluso finalizando la época bizantina, los mosaicos se sustituyen por teselas no de piedras, de colores, sino por teselas vidriadas, ¿no? Y de ahí pues es un poco el inicio, el origen de todo esto, ¿no? Lo que vendrá después, sobre todo en el gótico, ¿no? Como una manifestación más importante. Aquí tienen en esta diapositiva pues el rosetón, ¿no? Que aparece arriba, ¿no? Rosetón que aparece en muchas fachadas góticas, es digamos lo máximo, ¿no? El punto álgido del vidrio, ¿no? Rosetón que tiene su función, no por un lado pues de aligerar los muros en el gótico, pero también tiene el lado simbólico, ¿no? Que representa la rosa, podría ser la Virgen, representa incluso el sol, ¿no? Por esos rayos de luz que se filtran, ¿no? En la catedral, que puede ser Cristo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y dentro de la cerámica, para terminar, pues tendríamos la alfarería y la cerámica que ya decía en la tutoría que viene de cerámico, de un barrio dedicado a la alfarería en la antigua Atenas, ¿no? Y alfarería pues viene más bien del árabe, con muchos términos que tienen ese prefijo de al, ¿no? Y bueno, aquí en Murcia tenemos una gran cultura, ¿no? Alfarera, sobre todo pues en destinos como Aledo, Totana, Lorca, ¿no? Se me ocurre Mula, por ejemplo, también. Y incluso nosotros tenemos un pasado muy rico en cerámica con la cultura íbera, ¿no? Que se pueden aprovechar, pues visiten el Museo Arqueológico de Murcia con esos famosos cálatos, ¿no? De época íbera, del tercer siglo, segundo siglo antes de Cristo, primer siglo, no antes de Cristo, y es un referente, ¿no? Tenemos aquí el Museo Cigarralejo en Mula, ¿no? Como referente de la cultura íbera. Y hablando de barro y terracota, pues podríamos hablar incluso del siglo XVIII, ¿no? El esplendor del Belén, ¿no? Que procede también de Nápoles, pero que se asienta aquí con Salcillo, pero sobre todo su discípulo, ¿no? Que lo extiende, ¿no? Con ese barro, ¿no? Y por último, pues nada, terminaríamos con unos recursos didácticos de tantos que podemos elegir. Aquí pues aparece una pasta para modelar, porque se podría tratar diversidad de formas ¿no? y volumen con ella, por todo lo que hemos hablado de arquitectura. Y nada, este es el repaso tan rápido y acelerado que digamos que os ofrezco, y nada, por mí pues os deseo un buen examen que llegará enseguida y os mando un buen saludo. Así que nada, hasta luego.